Bien, muy buenos días, mis amados hermanos. Pues vamos a orar, vamos a continuar en este culto de alabanza a nuestro Dios y vamos a ponernos en sus benditas manos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, Dios soberano. Hoy venimos a ti, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, a quien tú amas, Señor, a Jesucristo, para rogarte y suplicarte, Señor, que seas tú con nosotros durante este tiempo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos domine, nos guíe y nos revele, Señor, ese mensaje que el día de hoy tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego que seas tú quien hable. Cierra mi boca, Señor, ata mi lengua y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, perdona mis pecados, Padre. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 21. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 21. Vamos a leerlo de una forma, todos, pero de una forma intercalada. Yo leo el versículo 7, ustedes el 8 y así vamos uno y uno, ¿de acuerdo? Bien, leemos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bien, en esta tarde, mis amados hermanos, con el favor de Dios, veremos un tema fascinante, hermoso, en la vida de la iglesia y por lo tanto en la vida de cada uno de los que formamos parte de este cuerpo del Señor. Uno de ellos lo estuvimos estudiando en las predicaciones pasadas y era la palabra de Dios. Ahora, otro elemento más de la armadura de Dios, esa armadura que el Señor provee para nuestra vida diaria, e igual que la palabra es de vital importancia para la iglesia y por lo tanto para la vida del creyente, y es la oración. Y en específico el día de hoy, la oración unos por otros. En la Sagrada Escritura vemos constantemente mandamientos recíprocos, es decir, se nos dan instrucciones de hacer algo por los demás.
amaros unos a otros, orar unos por otros. ¿Ok? Ahora, la oración, amado hermano, es una forma de comunicarnos con Dios, dialogar, platicar con Él, para de esta forma incrementar mi comunión, mi cercanía, mi dependencia, mi amor por Él. Y es que para hablar de la oración, mi amado hermano, no podemos dejar de lado el amor de nuestro Padre. La oración nace de un corazón, del alma que ama a Dios, y surge en ella la necesidad de dialogar con el Padre. Sentimos necesidad de buscarle y nace como un profundo deseo de nuestro corazón que obedece a la palabra. Porque a través de la palabra el apóstol Pablo nos dice orad sin cesar. Ahora, podemos pensar, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que todo el día debo estar haciendo oración. Mi trabajo, mi escuela, los quehaceres. No se refiere exactamente a eso, sino a que mantengas abierto el canal de comunicación con el Padre en todo momento. Y que estés dispuesto a hablar y a escuchar al Padre, que no haya nada que obstaculice la comunicación con Dios. Que sea tu vida una vida de compromiso en santidad, en consagración al Señor, y el diálogo con nuestro Padre sea de forma permanente. Ahora, en la oración, amado hermano, debemos expresar alabanza, adoración, exaltación a Dios, reconociendo su soberanía, majestad y señorío sobre nuestras vidas. Nuestras oraciones también deben mostrar gratitud a Dios, sí, por supuesto que sí. Deben contener intercesión por otros, sí, y también nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras peticiones por nuestras necesidades. Pedir a Dios es ahí donde podemos llevar al Padre nuestras cargas y suplicar por sus bendiciones. El Señor nos ha concedido, amado hermano, este privilegio, esta gran bendición de poder acercarnos al trono de la gracia, estar postrados delante de nuestro Padre Celestial y saber que Él está ahí, que nos escucha, que en ese momento el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cristo a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y nos hace recordar sus bellas palabras. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, evidentemente, en nuestra vida diaria, al darnos cuenta de nuestras debilidades, ¿verdad? Cuando surgen nuestras necesidades, nos damos cuenta de nuestras flaquezas, que no podemos hacer nada, que no puedo hacer nada por mí solo, y es eso lo que me motiva a correr a los pies de Cristo con ruegos, súplicas y con acción de gracias, orando por sus bendiciones. Oramos para demostrar nuestra fe en Dios, que Él hará conforme a lo que ha prometido en su palabra y bendecirá nuestras vidas abundantemente. Más de lo que tú y yo podemos pedir o entender. Ahora, nuestras oraciones, nuestras peticiones pueden ser de diversos tipos, ¿verdad? Normalmente vamos al Señor cuando necesitamos dirección, alguna decisión importante que hay que tomar, sí. Cuando estamos en tentación, sí. Cuando tenemos persecución, sí. Cuando recibimos alguna noticia, a lo mejor que no nos agrada y entramos en pánico, en ansiedad, y dice, Señor, ¿corremos a orar por él? Sí. ¿Por alguna enfermedad? Sí. Cuando nos encontramos ante cualquier clase de necesidad, normalmente corremos a los pies del Señor a orar. Y es válido, amado hermano. El Señor dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Oramos porque tenemos la certeza, la esperanza, la confianza de que lo que le llevemos a los pies de Cristo en oración, Él lo resolverá
conforme a su voluntad. Pero también, amado hermano, a la luz de la Escritura podemos ver que se nos instruye a orar unos por otros. Esta acción de orar unos por otros, de interceder unos por otros, lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Abraham hizo oración, intercedió por las ciudades, por Sodoma, Gomorra, y Dios permite salir de ahí a Lot, su esposa y sus hijas. Moisés es un tremendo intercesor por el pueblo. Cuando hacen el becerro de oro, Moisés corre con el Señor y le pide que les perdone. Cuando murmuran contra el Señor, ya que fueron a ver la tierra prometida y regresan, murmuran contra el Señor y Moisés corre e intercede por ellos. En el Salmo 106, fíjate, se refiere a Moisés, dice que se interpuso entre Dios y el pueblo. Y así en el Antiguo Testamento podemos encontrar más personajes que hacen intercesión, más profetas, Daniel, Nehemías. Esto es algo que Dios busca en su pueblo. Le agrada que las personas intercedan por otras delante de él. Fíjate, ahí en Ezequiel dice el Señor: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Dios estaba buscando un intercesor. Dios buscó a un hombre que intercediera para traer fuerza, estabilidad y seguridad a su pueblo, a Israel. No encontró a nadie con el carácter, la sabiduría, la verdadera relación, el compromiso con Dios para edificar tal fortaleza, estabilidad y seguridad en su pueblo. El hombre que Dios buscaba no solo era un edificador, porque dice vallado, levantar muros, sino que igualmente importante debía ser un hombre de oración, como los ejemplos que acabamos de ver. Dios buscó a alguien que mediante la oración se pusiese en la brecha entre un Dios santo y su pueblo desobediente, rebelde, profano. Este hombre en la brecha lucharía e intercedía por el pueblo de Dios en oración, así como Moisés, que se interpuso. En ese momento lo buscaba el Señor y dice: no lo hallé. Yo te hago una pregunta, amado hermano. Si el Señor hiciera esta pregunta hoy acá y viniera a buscar a alguien que intercediera por los demás, quédatelo para ti. Con respecto a mi vida, ¿qué tendría que decir yo al Señor? Mis amados hermanos, el orar por nuestros hermanos, el orar unos por otros, es la oración más dulce que el Señor puede escuchar. Porque la oración de Cristo es de ese carácter, es de esa naturaleza. Y cuanto más nuestra oración se parezca, sea semejante a la de Cristo, será más agradable al Padre, como ese olor fragante, agradable a Él. Nuestras oraciones por otros tienen en ellas más, fíjate, al orar por otros, amado hermano, los más bendecidos somos nosotros. Esas oraciones que tú haces por otros tienen en ellas más del fruto del Espíritu, tienen más amor, tienen más fe, tienen más bondad hacia los demás. Cuando estemos delante del Rey, amado hermano, hablemosle al Señor de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Roguemos, supliquemos, intercedamos por ellos cuando estemos delante del trono de la gracia. Deja que también tus peticiones sean por aquellos que están en necesidad y que hoy a ti se te concede el privilegio de orar por ellos. El orar, amado hermano, unos por otros es hacer el bien a tu prójimo. Spurgeon decía:
Nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. Es decir, dentro de nuestro tiempo que dedicamos a estar con nuestro Padre en oración, que tus oraciones no sean como podemos ver allá en el pasaje del fariseo y el publicano, que se dedicaban únicamente a exaltar sus supuestas virtudes y terminaban orando para ellos solos, terminaban orando consigo mismo, ellos solitos. Y definitivamente esas oraciones no agradan al Señor. Acceder a orar por alguien, amado hermano, no es simplemente un cliché bonito de haciéndole saber que estamos pensando en ella, o una simple palmadita en la espalda diciéndole ánimo. Cuando decimos a alguien que vamos a estar orando por él o por ella, accedemos a ponernos la armadura de Dios y salir al frente de la batalla en su lugar, ponernos en la brecha por las necesidades y peticiones de ese hermano. Varón, tú debes estar en la brecha por tu matrimonio, por tu esposa, por tu familia, por tus hijos. No hay más, amado hermano. Ahora también reconozco y sabemos que hoy en día, en ausencia de esos varones que se pongan como no hay quien se ponga en la brecha, hay mujeres de oración que han tomado ese rol y de rodillas se ponen en la brecha por su familia y por las necesidades de su familia. Ahora, al orar, amado hermano, al estar orando, nosotros podemos acordarnos de estos hermanos y orar por ellos. Pero también el orar por otros, amado hermano, puede ser como un encargo, déjame decirlo así. Cuando un hermano se acerca a ti y te concede el privilegio delante de Dios de que intercedas por él en alguna necesidad, en alguna petición, en alguna aflicción, amado hermano, valora ese momento. Porque tal vez para ti no sea muy importante esa petición, pero ¿sabes? Para él puede ser imposible. ¿Sí? Esa petición, él no le ve solución y hay una dificultad, una carga, desesperación tal vez en ese hermano que le ha movido a pedir ayuda. ¿Dónde? Acá, en la iglesia. Se acerca a ti, después de acudir a Dios, viene a ti y te pide de favor que ores por él. Y no hagamos como el copero, amado hermano. Déjame poner esa ilustración. Cuando José está en la cárcel y se encuentra con el copero y el panadero del faraón, les interpreta los sueños y al copero le dice, en 3 días vas a salir y vas a ser libre. Y José le pide algo al copero, le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Eso es lo que el hermano que te está pidiendo que ores por él quiere que hagas. Que cuando estés ante el trono de la gracia, delante del Rey de Reyes, él te dice, acuérdate de mí, háblale de mí, de mis peticiones, de mis necesidades. Hazle mención de mí al Rey de Reyes. Sin embargo, ¿qué ocurre con el copero, amado hermano? Cuando es liberado, ¿qué ocurre? Se olvida. No hagamos lo del copero, amado hermano. Si un hermano te pide, se acerca y te dice, ora por mí por esto, y le dices que sí, cúmplelo. Ora por él, intercede por él, ponte en la brecha por él. Imagínate tú lo que pensó José en ese momento, cuando fue libertado el copero. ¿Qué ha de haber pensado José? Ya estaba esperando así como el día, ¿no? De que, a lo mejor ya salgo de acá. Y cuando fueron pasando el tiempo, los días, los años, 2 años,
por allá se acordó de repente aquel, sí, cierto, hay alguien acá. Si alguien se acerca a ti, amado hermano, y te pides por él, no lo olvides, porque él tiene en su mente y en su corazón la esperanza de que Dios escuche las oraciones de quien está intercediendo por su necesidad, por él. Ahora, en el Nuevo Testamento, amado hermano, podemos ver ya de una forma muy específica y clara este mandamiento recíproco. Orad unos por otros. La vida de oración constante, sin cesar, se da en la misma intensidad, amado hermano, en que amamos a Dios y a su palabra, que nos mueve a obedecerla. La palabra nos dice, orad sin cesar, hay que obedecer. Te dice, orad unos por otros, hay que obedecer. Y mira, vamos ahí a Gálatas. Abre tu Biblia en Gálatas 6, versículo 2. Ya la tenemos. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Qué les dijo? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante. ¿Cuál? Ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor. ¿Sí? Ahora dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. ¿Cuándo? Si tú lees ese versículo hoy, ¿cuándo te dice que la sobrelleves? Y si lo lees mañana y pasado, es constante, continuo. Sobrelleva las cargas los unos de los otros. Si bien no físicamente, amado hermano, porque entiendo que en ocasiones no se puede, sí espiritualmente en oración, intercediendo por sus necesidades, por las necesidades de nuestros hermanos, por los santos, dice el apóstol Pablo ahí en Efesios, orad por los santos. Es decir, no debe haber desinterés por las cargas de los hermanos. Acá en la iglesia no debe haber desinterés por las necesidades y peticiones de tus hermanos, de los hermanos. Hay que meter el hombro, amado hermano, déjame decirlo así. Cuando un hermano tiene necesidad y pide que ores por él, sobrelleva su carga. Y si tú metes el hombro, ¿qué pasa con él? Le aligeras, le haces más llevadera su necesidad y su angustia. Pero insisto, amado hermano, esto solamente es posible por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sí? El amor de Cristo nos constriña, amado hermano, nos empuja, nos impulsa a orar por nuestros hermanos, a interceder por ellos, a ponernos en la brecha por nuestros seres amados. La ley de Cristo es cumplir la deuda de amor que cada uno tenemos con nuestros hermanos. Al orar unos por otros, amado hermano, sobrellevamos las cargas de nuestro prójimo, así como el Señor lo hizo por ti y por mí. Ese amor que Dios tiene por ti, si has nacido de nuevo, ¿verdad? Tienes el compromiso de amar a los demás. Y ahora el Señor después dice, sube un poquito la rayita. Dice ahora, ámalos como yo os he amado. Te voy a invitar a que leas también Isaías 53, de favor. Abran sus Biblias, Isaías 53, versículos del 4 al 6. Isaías 53, versículos 4 al 6, ya lo tenemos, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones.
Ese mismo amor es el que el Señor quiere que tú y yo tengamos por los demás. Dice, no hay más amor que el que pone su vida por otro, por un amigo. Si bien no físicamente, amado hermano, en tu vida de oración. Él cargó en sus hombros nuestros pecados, nuestras miserias. Y hoy te pide que tú sobrelleves las cargas de tu hermano por unos minutos en oración. Y a veces o no hay tiempo o nos pasa lo que el copero, ¿no? Ya se me olvidó. Y es que aún hoy el Señor está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí, amado hermano. Dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y qué es lo que mueve al Señor Jesucristo a continuar intercediendo por ti y por mí? Su amor. La oración efectiva por los demás, amado hermano, nos acerca a Dios, porque la oración efectiva se basa en el conocimiento de su voluntad. La oración unos por otros nos permite conocer más a nuestro Dios, a intimar más con Él, pero también nos mueve, fíjate, a acercarnos a otros. En la medida que aprendemos más sobre ellos, sobre los necesitados, acerca de los que tú estás orando, por quienes tú estás orando, nos centramos en sus necesidades y el amor, la estima, el aprecio, el afecto por esas personas por las que oramos se incrementa o surge, amado hermano, porque a veces oramos por personas que tal vez no conozcas. Hay que orar por todos los santos. Igual hay personas que no conoces. Para la mayoría de nosotros, el orar por los demás tiende a ser algo como, Señor, provee un trabajo a mi amigo, a mi hermano, buena salud, seguridad. Si realmente conocemos más con él, lo conocemos más, podríamos orar por su matrimonio o por otras cuestiones que él nos pidiera. No hay nada malo en esto, amado hermano, por orar por estas cosas. De hecho, la Biblia nos dice, orad por todo. Está bien el orar por salud y para que sucedan cosas buenas en la vida de los demás. Sí. Sin embargo, la mayoría de las oraciones registradas en la Biblia son de otro tipo. Cuando Jesús estaba orando por otros, él oraba por su fe, por la fe de ellos. Oraba para que no cayeran en tentación. Oraba por la unidad de su iglesia, por la unidad de su cuerpo, por su santificación, por la salvación de los perdidos. El apóstol Pablo oraba para que los hermanos permanecieran en el camino correcto, para que los creyentes fueran fortalecidos por el Espíritu Santo. Hay que seguir el ejemplo de Cristo, amado hermano. Amar como Él ama a la iglesia, orar como Él oraba por la iglesia, obedecer como Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El orar por los demás, amado hermano, al estar delante del Señor, es negarte a ti mismo y ceder ante las necesidades de los demás, de mis hermanos. Fíjate, C.S. Lewis decía, orar por alguien es decirle, te amo, encubierto. Es amor, es amar sin ser visto, sin audiencias o aplausos. Orar es fortalecer al otro y abrazarlo invisiblemente. Ahora, al orar unos por otros, amado hermano, seguramente es casi seguro que lo primero que te viene a tu mente es tus seres amados, ¿verdad? Los seres que tú amas, tu esposa. El Señor nos manda a amar a nuestras esposas, ¿sí? No nos manda a entenderlas, ¿verdad? Ni comprenderlas. El Señor nos dice, ámalas. Y es ese amor por ellas, ¿verdad? El que nos mueve
Y de ese amor surge la necesidad imperante de orar por ellas, por sus flaquezas, por sus logros, por su vida, por su salud, por su mente, por su ministerio. Ojo aquí, varón, por su vida espiritual, tú eres el responsable, por su santidad. Otra de las oraciones por otros que normalmente hacemos es por nuestros hijos. Pero ahora aquí, ¿qué pedir por los hijos? Allá aquel varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, hacía por sus hijos todos los días holocausto y oración, porque decía él tal vez, acaso pecaron, e intercedía por ellos, por sus hijos. David hace una oración hermosa por Salomón. David le pide al Señor que le dé un corazón perfecto para que guarde los mandamientos del Señor. Son oraciones, amado hermano, que piden por la vida espiritual, por la santidad, por el camino correcto de tus hijos. Ahora también, pues podemos encontrar una oración como la madre de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Que se acerca al Señor y le dice, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena, fíjate qué irreverencia, le dice, ordena, que en tu reino se sienten de estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Y qué le responde el Señor? No sabes lo que pides. Hay que pedir dirección también, amado hermano, en oración para orar por nuestros hijos. Ahora ve la diferencia de una oración de una Ana, que decía, por este niño oraba. En la vida cristiana, amado hermano, en el día a día, ¿qué te preocupa? ¿Cuál es la oración más frecuente por tus hijos? Es válido, como lo acabamos de ver, orar por sus logros, por su escuela, por su crecimiento, por su vida, sí, pero también igual de importante orar por su vida espiritual. Yo no sé, una pregunta a los maestros de escuela dominical, de los jóvenes, de los niños. ¿Hay papás que te llegan a preguntar cómo van sus hijos en escuela dominical? Con la misma intensidad que lo haces en la escuela secular, amado hermano, hazlo en la escuela dominical. Hay que orar porque sean temerosos de Dios, porque el hambre por la palabra de Dios sea en ellos, porque Dios les conceda esa oportunidad, amado hermano, de tener un encuentro personal y rendir sus vidas a Cristo. ¿Pides al Señor entre semana porque repase los temas de la escuela dominical? Pero ¿qué tal por un examen final en la escuela secular? Hasta el chat de oración lo mandamos. En la Biblia encontramos, amado hermano, como estos ejemplos de oraciones personales. Hay muchos ejemplos de oraciones unos por otros, y en especial las del Señor Jesús por los demás. Incluso fíjate, la oración modelo está expresada en plural. La oración modelo Él expresa, Él está orando por los que están ahí, no solo por Él, sino por los que estaban ahí presentes. ¿Sí? El orar por otros, amado hermano, desarrolla en ti y en mí el fruto del Espíritu. Y esto es así, amado, porque la oración unos por otros fomenta la unidad de la iglesia, la armonía. Y mira, aquí precisamente hablábamos de que cuando estás en oración te va a venir a tu mente personas, ora por ellos. Pero aquí viene la tarea que quiero que nos llevemos. También van a venir a tu mente personas con las cuales tu relación no es necesariamente la mejor. Y es ahí donde dice, ¿qué dice el Señor? Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano.
La oración por unos por otros, amado hermano, nos va a instar a reconciliarnos con los demás. En primer lugar, la reconciliación con Dios, y en segundo lugar, la reconciliación con nuestros hermanos. Al obedecer la palabra de Dios que nos dice orar unos por otros, el Señor nos mueve, insisto, a reconciliarnos. Y si no estás contemplando la reconciliación, amado hermano, no estás contemplando el Evangelio. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Es por eso que Él nos pide y nos mueve a reconciliarnos. Pero volvemos al origen, el amor de Dios. El pecado del hombre, su rebeldía, su desobediencia ofende a Dios. Y fíjate, siendo Dios el ofendido, Él mismo propició todo para reconciliarnos con Él. ¿Por qué tú y yo no habremos de reconciliarnos con el hermano? Esa es la instrucción que da en Santiago 5:16, cuando dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y después dice: orad unos por otros. ¿Qué debe ser primero? La reconciliación. Ahí está hablando Santiago de un tema privado, de un tema particular entre hermanos que tal vez se faltaron, se disgustaron, tuvieron una diferencia. Hay que primero, la palabra confesar es literalmente ponerse de acuerdo, que te pongas de acuerdo con otro respecto de un tema. Y es lo que nos está instando ahí. Ponte de acuerdo con tu hermano primero y después vienes y oras unos por otros. Pero acá, amado hermano, porque alguien me vio mal, porque alguien no me saludó, ya me disgusté, me enojo, me voy. ¿Sabes? Algunos hermanos que se han ido de la iglesia, si hubieran contemplado esta parte de la reconciliación, tal vez no se hubieran ido. ¿Por qué? Porque hubieran dado pie, si se sintieron ofendidos, como lo dice Santiago, de que su ofensor se pusiera de acuerdo con ellos. O igual, si ellos fueron los que ofendieron, hubieran tenido contemplado de que es un mandato que el Señor nos da de reconciliarnos, instar al perdón y orar unos por otros. Si vemos cómo el orar por otros, amado hermano, los más bendecidos somos nosotros. Cuando oramos unos por otros nos acercamos más a Dios. La oración unos por otros nos acerca a Dios. Empezamos a amar a nuestro prójimo. Estamos en unidad como iglesia. Nos apoyamos sobrellevando las cargas unos por otros. Nos mueve a reconciliarnos unos con otros. Así como también en la Escritura vemos oraciones por otros de forma individual y particular, amado hermano. Hay una oración en la Escritura de la oración unos por otros, pero de forma colectiva. Hay un ejemplo del poder de Dios en la oración colectiva de su iglesia ya en Hechos 4, que en medio de las adversidades, amenazas y persecuciones que como iglesia atravesaban en aquel momento, se unen y oran colectivamente, diciéndole: soberano Señor, y exponen su problema y le ruegan por algo que estaba alineado e iba conforme a su voluntad. Ellos les dicen: haz que tus siervos prediquen con denuedo tu palabra. Y dice el texto bíblico, amado hermano, que Dios responde inmediatamente a esa oración. Fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con denuedo la palabra. Cuando Pedro está en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? Estaba orando. ¿Y qué ocurre? Pedro es liberado. Tan es así que cuando va y toca a Pedro ni se la creía, ¿no? Si es si es Pedro, sí, no. Ya él les dice: sí, aquí estoy. El poder de la oración. Cristo diseñó su iglesia, amado hermano, para que en comunidad podamos ser edificados.
La santificación, el fruto del Espíritu, no los puedes desarrollar en soledad, aislado. Los dones que Dios reparte son para edificación de su iglesia. No los puedes poner en operación fuera del contexto de una iglesia local. Y es aquí donde empezamos nosotros a ejercitar ese fruto del Espíritu, orando, amando a nuestros hermanos, llevando las cargas de unos de los otros, orando en todo tiempo unos por otros, en la intimidad con Dios, en tu vida diaria, oras por los demás, pero también de forma colectiva. Hay una reunión de oración los miércoles. Oración colectiva, amado hermano, por las actividades, por el trabajo de la iglesia, por el trabajo de nuestros hermanos, por los planes que el equipo pastoral ha hecho. No me respondas. ¿Cuántas veces has orado por eso? Mi amado hermano y hermana, siempre les digo, podemos salir igual que como llegamos. No pasa nada. Bueno. Pero bien podemos tomar la decisión de obedecer al Señor, de sobrellevar las cargas de nuestros hermanos y de esta forma ser obedientes al Señor. Si bien hay actividades, amado hermano, que instan a orar, propuestas por la iglesia, un reloj de oración, reuniones de oración, el culto de oración, sí, pero no lo es todo. El Señor te dice que la oración debe ser aquella que surge de tu necesidad. Por amor, surge en ti la necesidad de orar por los demás, por los tuyos, por otros y por la iglesia en comunidad. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra podemos ver cuán importante y agradable es para ti, Señor, el amarnos y el orar, Señor, unos por otros. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra anide en nuestra mente, en nuestro corazón, y sea hoy, Señor, cuando empecemos a ponerla en práctica. Sea hoy cuando empecemos a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestros semejantes, llevando sus necesidades, sus cargas, sus peticiones delante de ti, Señor, delante del Rey de Reyes. Señor, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos en ese tiempo de oración y cederle ese espacio a las necesidades de nuestros hermanos. Padre, ayúdanos a conformarnos más como una iglesia unida en oración, intercediendo unos por otros, orando sin cesar, en un mismo sentir, con un mismo Señor, en un mismo espíritu. Señor, ayúdanos, porque nosotros solos no podemos. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Perdona nuestras faltas. Amén.